Muy buenos servidores ellos, gracias al Señor. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Gracias al Señor por su palabra, por lo que nos ha exhortado Misael. Y hemos estado, iglesia, queriendo traspasar lo que el Señor nos está hablando durante este último tiempo. Iniciamos el domingo pasado una serie de sermones que tienen que ver con esto de madurar, pero estando firmes en el Señor. Y yo quiero que usted primero se plantee, la palabra del domingo pasado era: Dios desea que la iglesia se mantenga firme, y por una razón muy simple, porque el tiempo que corre no es un tiempo bueno, y entonces vamos a ser demasiado probados, vamos a ser demasiado confrontados, y entonces la firmeza de cada uno se va a ver de inmediato en la medida en que estamos en contacto directo con el entorno en el que estamos viviendo hoy día, que no es favorable a lo que los cristianos creemos. La semana pasada Dios decía en el libro de Efesios: estad firmes en el Señor. Y la pregunta que uno se hace entonces es: ¿cómo vamos a estar firmes para soportar todo lo que vamos a tener que vivir o lo que ya estamos viviendo? Hablábamos, si un constructor edifica un edificio, tiene que enterarse primero el tipo de suelo en el que va a construir el edificio, ¿no es verdad? Claro, acá en Chile no da lo mismo construir en Santiago, donde la zona es más rocosa, piedra, a construir en el humedal que está cercano a Concepción, donde la tierra es más blanda, ¿verdad? No es lo mismo. No es llegar y poner un, ¿cómo le llaman? Radier, porque ese radier se nos va a venir al suelo dependiendo de la calidad del suelo, ¿o no? No es lo mismo construir un terreno poroso, con arena, versus un terreno con arcilla, versus un terreno con piedras. Es decir, uno se tiene que dar cuenta primero en el lugar donde se encuentra para ver qué es lo que vamos a construir y qué necesitamos construir. A nadie se le ocurriría construir un edificio sin poner primero los cimientos. Y esos cimientos, estamos todos de acuerdo que los vamos a poner. Es más, debo decirle que usted y yo, cada uno, tenemos cimientos. La temática que yo les preguntaría es: ¿dónde puso sus cimientos? Porque de que tiene, tiene. El punto es: ¿dónde puso los cimientos de su vida? ¿Se entiende? Y claro, si los cimientos de su vida están anclados en algo que no es sólido, es muy probable que su vida se tambalee rápidamente, porque tiene cimientos, pero están en un lugar inadecuado. Si los cimientos de su vida están anclados solamente en emociones, y en emociones que tienen que ver con rabias, con resentimientos, con enojo, es probable que cuando venga el tiempo de la prueba, su vida va a tambalear profundamente, porque tiene cimientos, pero están anclados en puras emociones. Y las emociones van y vienen. ¿No es así? A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Y si su vida está anclada en eso, debo decirle que su vida va a sucumbir. Porque no es un tema de cimientos, sino en dónde está anclado. Hay gente que ha anclado su vida, la ha fundamentado en su prestigio, en la imagen que tiene frente al mundo. Y cuando esa imagen se ve deteriorada por diversas razones, su vida se cae. Hay madres que su vida la tienen anclada en los hijos. ¿No es así? Y los hijos te decepcionan, de pronto no se portan tan bien como uno quisiera, de pronto se van y te abandonan, y esa madre se vino al suelo. Hay esposos que están anclando su vida en el esposo o en la esposa. Falla uno de ellos, desaparece alguno de ellos, y esa vida se viene al suelo porque estaba anclada en el cónyuge. Algunos anclaron la vida en
los poderes económicos, en el prestigio social, y viene el Señor y zarandea la vida y te quita todo lo que tú tenías y abajo se vino la vida. Yo era porque yo tenía, y porque el negocio y mi trabajo me daba. Y viene el tiempo en que eso Dios lo retira y mi vida se va al suelo. Es porque la vida tenía cimientos, pero en el lugar inadecuado. Dios le dijo al pueblo de Israel, Deuteronomio 32:4, dio una indicación antes que el pueblo de Israel se constituyera como tal. Dios ya le había indicado algo. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Él es la roca. Ya desde el principio de la Biblia, en el libro de Deuteronomio, Dios está indicando algo y está poniendo señal. El cimiento tiene que estar instalado en la roca. Y la roca es Cristo. El libro de Corintios, el apóstol Pablo le dice a los corintios, le dice, y no hay quien pueda sacar la roca que está establecida sobre el cual se construye la iglesia. Dice, y la roca que viene a ser como el ángulo sobre el cual el edificio adquiere soporte. Es decir, está dando una señal clara. Hay que poner cimientos en lugar firme, en la roca que es Cristo. Iglesia amada, en la Biblia usted va a encontrar demasiados relatos bíblicos donde la historia gira en torno a una roca. ¿Se ha fijado en el detalle? Cuando Jacob se arrancó de la casa porque le había robado la primogenitura a su hermano Esaú y se fue a la parentela súper lejos, y en la noche tenía que dormir y se tendió en el piso, en el campo a dormir. ¿Qué puso sobre su cabeza para poder dormir? ¿Qué había? Una roca. No llevaba almohada al caballero. Y esa noche Dios le habló a través de sueño, y a la mañana siguiente, ¿qué hizo Jacob? ¿Qué hizo? Juntó varias, ¿qué cosa? Rocas. Hizo un altar y dijo, esto es Betel, porque no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y cuando Abraham fue conminado por Dios para que le entregara a su único hijo, Isaac, y dice que subieron a un cerro y allí sobre la roca puso a Isaac para sacrificarlo. Y en esa roca Dios proveyó para el sacrificio. Y cuando el pueblo de Israel estaba vagando por el desierto, camino a la tierra prometida, y no había agua, y entonces la gente alegaba contra el líder porque no había agua, y eso era verdad, Dios se proveyó de Moisés y le dijo, toca la roca, y de la roca salió agua y el pueblo pudo beber. Hay un símbolo en la Biblia respecto de la roca. La roca es Cristo. La roca es un lugar seguro para construir. Hay una canción que dice, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. No sé, yo sé que es vieja la canción, pero me empiezan a buchear, ¿ves? Se me cayó el carnet.
Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para mí. De la roca. Cristo es la roca. Y cuando Jesús le habla a Pedro, cuando Jesús habla con sus discípulos, dice, la gente opina muchas cosas de quién soy yo. ¿Qué dice la gente? La gente dice esto. Ya, y ahora, ¿qué dicen ustedes? Y el apóstol Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué respondió Jesús? Bien has dicho, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y dijo, y sobre esta roca, la declaración de Pedro, nuevamente la figura de la roca. Entonces, iglesia amada, cuando un constructor quiere que un edificio de mucha altura permanezca firme, incluso en un territorio donde hay sismos, donde hay vientos, donde hay inundaciones, cuando ese constructor quiere que el edificio permanezca, su lógica y lo que le enseñan también cuando lo forman profesionalmente es que debe construir, adivine sobre qué, sobre roca. Por eso es que hay zonas geográficas en distintas partes del mundo, en nuestro país también, donde la política pública prohíbe construir en altura porque no es una zona donde haya roca. Yo sé que Claudio se va a acordar de mí. Pero en Chillán, en la ciudad de Chillán, hay una prohibición municipal de construir edificios de mayor de 6 pisos. Lo máximo que pueden construir en Chillán son 5 pisos. ¿Y sabe por qué? Porque el terreno es muy bueno para cultivar hortalizas, pero el terreno no tiene rocas. Entonces, cuando construyeron hace muchos años un famoso edificio de 4 pisos, bastaron 3 terremotos y 3 temblores para que el edificio bajara 10 centímetros y se empiece a hundir, porque no tiene solidez, no tiene roca. Y la palabra dice que Él es la roca. Entonces la pregunta es, ¿dónde construyes tú tu vida? ¿Sobre qué base vas a armar tu vida para que tu vida no se venga al suelo? Hay un relato que está íntimamente ligado uno con otro. Quiero llevarlo a Isaías en el capítulo 7 y en el versículo 8 y 9. Si usted lo busca allí, Isaías 7, 8 y 9. Había aquí una declaración bastante importante. Acaz, rey de Israel, hijo de Urías. Aquí hay una trilogía, Urías, Acaz y Ezequías, paralelos al tiempo del ministerio profético de Isaías. Y a Acaz se le dijo que debería mantenerse firme en Jehová en circunstancias en que el pueblo de Israel iba a ser invadido. Y la indicación que se le dio, el versículo 8 y 9, ahí está. Hay todo un contexto. Los asirios y los sirios en ese momento, o sea, uno diría, Siria e Irán van a arrasar con Israel. Que a ti te digan hoy día que va a venir el ejército de Siria y el ejército de Irán y el ejército de Irán y de Irak contra un país de este porte, es como para que uno entre en pánico. Y Dios le dijo a Acaz, esto va a ocurrir, te van a venir a invadir. Pero mire la indicación que le da. Pero si tú y tus oficiales no confían en mí, que soy el Dios de Israel, serán derrotados por completo. O sea, si tú quieres permanecer como nación, si tú quieres permanecer como el rey victorioso, tienes que poner tu fe, tú tienes que mantenerte firme en Jehová, Dios de Israel. Leemos más adelante que Acaz
habiendo escuchado esto, dice el relato bíblico que lo que hizo él fue hacer alianza con el rey de Siria y con el rey de los asirios. Y lejos de mantenerse firme en la voluntad que Dios le había indicado, dice el relato bíblico de que él se adaptó a lo que los sirios y los asirios hacían. Y dice el relato bíblico que el rey Acaz pervirtió al pueblo de Israel y lo llevó tras los dioses baales paganos, y se olvidó de que su base era Jehová Dios, y fue arrastrado por lo que los otros reyes con los cuales hizo pacto. Hay una palabra de los profetas que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Acaz, querida iglesia, entró en pánico, y en lugar de permanecer firme en lo que Jehová le dijo, optó por hacer alianza con el hombre. ¿Han escuchado ustedes hoy día: yo soy hermano de sangre de este otro? Hay gente que hace pacto, ¿no? ¿Usted ha escuchado? A lo mejor usted hizo pacto alguna vez. Si lo hizo, yo espero que lo haya hecho y haya deshecho ese pacto y haya pedido perdón a Dios. Porque tu vida no va a estar anclada en el acuerdo que tú hagas con un hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque cuando tú confías en el hombre, las bases de tu edificio dejaron de estar sobre la roca. Dejan de estar sobre la roca. El relato bíblico dice que el rey Acaz confió en el rey de Israel, en el rey de Siria, en el rey de Asiria, estableció pacto con él, pero dice de que finalmente trajo a Israel todos los dioses paganos y elaboró altares altos en toda la nación de Israel y pervirtió al pueblo, y el pueblo terminó adorando a quien no debería adorar, y entonces dice que él terminó siendo el peor de los reyes que tuvo Israel, al punto que la nación, cuando el rey Acaz murió, no lo quisieron enterrar en el lugar que estaba destinado a los reyes, y a él se le puso su cadáver en un lugar de basural alrededor de Jerusalén, y no en el lugar de honor, porque fue el peor, malvado, perverso rey de Israel. Venía heredando la perversidad de su padre Urías, y ahora venía él, y ahora viene Acaz el hijo. Iglesia amada, si tú no pones las bases de tu vida en la roca que es Cristo, tu vida va a tambalear y va a terminar en muy malas condiciones. Y lo que es más terrible, lo más probable es que tú le heredas eso a tus hijos. Así que cuidado. Cuidado cuando tu vida está anclada en el dinero. El dinero va y viene. Cuidado cuando tu vida está anclada en las amistades. Los seres humanos somos de la cosa más rara que hay por la tierra. Un día estamos felices y el día siguiente te odiamos a muerte. ¿Nos damos vuelta con una facilidad o no? Cuidado cuando nuestra vida está anclada en las amistades. Cuidado cuando nuestra vida la anclamos sobre el conocimiento intelectual, porque la palabra dice que Dios desecha a los soberbios que se jactan de su conocimiento, y lo vil y despreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios de la tierra. Acaz decidió hacer alianza con hombre. Acaz decidió que su estabilidad estaría dada por los acuerdos políticos que lograra. Acaz decidió que la única manera de mantenerse sin que lo molestaran
era hacer lo mismo que hacían los otros para no parecer un bicho raro. Las bases de su vida, de su reinado, las puso no en la roca que es Cristo, y terminó en malas condiciones. Heredó para sus hijos un reino dividido, un reino con serios problemas económicos. Pero luego nosotros leemos en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, encontramos a un hombre que se llama Ezequías. Querida iglesia, Ezequías era el hijo de Acaz. Y cuando el padre murió, a él le tocó comenzar a reinar. Y Ezequías comenzó a ser un rey demasiado joven. Pero mire lo que hace Ezequías. Segunda de Reyes 18:3. Ezequías obedeció a Dios en todo, tal como lo había hecho su antepasado David. Es decir, yo no sé si Ezequías era más analítico, más observador, no lo sé. La Biblia no nos entrega mucho reporte al respecto. Capaz que Ezequías se puso a pensar, mi papá se agarró de esto, se ancló su vida en esto y no le funcionó. Mi abuelo hizo lo mismo que mi papá, ancló su vida en esto otro y tampoco le funcionó. Puro desastre mi papá, puro desastre mi abuelo. El país está en condiciones terribles. No voy a hacer lo mismo que mi papá y mi abuelo. Hay que tener agallas para tomar una decisión así, ¿o no? Y no significa que yo odie a mi papá, odie a mi abuelo. Simplemente me doy cuenta que lo que ellos hicieron no fue bueno. No anclaron la vida sobre lo correcto. Y entonces Ezequías dice que ancló su vida, decidió cimentar su reinado. Decidió cimentar su reinado en la roca que es Cristo. Y la palabra dice que obedeció a Dios en todo. Iglesia amada, cuando tú decides que tu vida quieres que se mantenga firme en los tiempos en que corremos, y tú decides que no vas a caer, aun cuando las circunstancias no sean favorables, no hay opción para mantenerse firme si es que tu vida no se ancla en Cristo, que es la roca. Tu familia te va a decepcionar. La iglesia te va a decepcionar. El trabajo puede desaparecer. La salud Dios te la puede quitar. Los enseres materiales pueden ir desapareciendo. Y con todas esas circunstancias es obvio y natural que uno se ponga triste, se desanime y en algunos casos uno se enferma del corazón y de la cabeza. ¿No es así? ¿Le parece sensato vivir llorando y lamentándose? ¿Le parece sensato vivir angustiado y estresado? ¿Le parece sensato arrastrar su vida en lugar de estar erguido? La palabra enseña que Ezequías vio lo que había ocurrido con sus antepasados y decidió que su vida la iba a cimentar en Jesucristo, en lo que Dios le estaba indicando. ¿Sabe, querida iglesia? Cuando yo no tengo trabajo, cuando no tengo con qué sostener mi familia, pero fundamento en mi vida en la roca que es Cristo, ¿sabe qué tengo a mi favor? ¿Qué dijo Cristo respecto de esta situación? ¿Qué dijo? Aunque tú no tengas trabajo, aunque no tengas cómo sustentar, ¿qué dice el Señor al respecto? Joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Y
Y yo miro hoy día y digo, no tengo trabajo, me echaron, me cortaron las alas, me hicieron. Puedo entrar en un nivel de angustia y es un círculo vicioso, hermanos queridos. Y hoy día está muy de moda la palabra, se trastornó mi salud mental, y la salud mental y terapia y psiquiatra y el neuropsiquiatra y demás allá, que no sirve para nada. Con el respeto que me merece. Pero el que pone su vida en Jesús tiene la esperanza que Jesús no le abandona. Así sea, no haya nada alrededor. Y el que está enfermo, si se mira el cuerpo, si se mira los resultados de los exámenes, si mira lo que está pasando, entra en una vorágine de angustia y de ansiedad que no la puede controlar. Le sobrepasa. No vive él bien ni deja vivir bien a los que están alrededor. Pero quien está sin salud, si fundamenta su vida en Cristo Jesús, tiene la esperanza, como dice Isaías, que Él cargó todos nuestros dolores y llevó todas nuestras enfermedades. Tiene una razón para estar vivo, tiene una razón para vivir y mantenerse y avanzar. Pero eso no lo consigue un medicamento. Eso lo consigue teniendo la certeza que mi vida está anclada en Cristo. Y si Él ha permitido que yo esté viviendo esta situación, tengo la esperanza que Él me va a sacar de esta situación. Y eso hace que mi vida se mantenga firme. ¿Han visto ustedes estos gatos porfiados que le llamamos? ¿Sí? ¿Un mono porfiado? Que usted lo tiene ahí y lo empuja, lo patea y el mono cae hasta el fondo y luego ¿qué hace? Arriba. Pero cayó hasta el fondo. Pero rápidamente se levantó. Ese mono porfiado está fundamentado en algo firme, sólido, que hace que caiga y rapidito se levanta. Tu vida es igual que esa. Y si está fundamentada en Jesús, te vas a caer, porque no te vas a mantener siempre erguido. Te vas a caer, pero rápidamente te levantas. Hay gente que se cae y lleva meses, años y no se levanta. Porque no está con firmeza en sus pies. Ezequías decidió obedecer a Dios. Y dice la palabra que en 2 de Reyes 19, del 14 al 19, dice la palabra que, iglesia amada, sí, aquí hay que ser súper honesto. El que crea que porque es cristiano no va a tener ningún problema está muy perdido. No, muy perdido, lejos de la realidad. El que decidió venir a la iglesia y entregarle su vida a Jesús porque era garantía de ser indemne a cualquier cosa, está muy perdido. El que viene a Cristo va a vivir las mismas cosas que vive el resto de las personas, con una garantía diferente, y es que el Señor está con nosotros siempre. Ezequías decidió cimentar su vida en Jesús. Sin embargo, querida iglesia, no quedó exento de problemas Ezequías. Porque los mismos que habían hecho acuerdo con su padre, los medos, persas y sirios, ahora deciden venir a atacar a Ezequías. Y además de venir a atacar a Ezequías, vienen con una palabra en su boca. ¿Y saben qué es lo que le vienen a decir? Le vienen a decir: ¿por qué tú te pones tan choro? ¿Por qué te pones tan firme? ¿Tú crees acaso que Dios te va a resolver? Mira, todos los países que hemos destruido, y ellos también dijeron que Dios los iba a mantener firmes, y todos fueron destruidos. ¿Por qué tú dices eso? ¿Por qué contigo va a ser distinto? Mejor ríndete y evitémonos el derramamiento de sangre. Oiga, si a usted le mandan a decir eso, ¿se imagina? O sea, tú dices que crees en Dios, pero mira, todos los otros dijeron que creían en Dios y están todos muertos.
¿Por qué tú crees que contigo va a ser distinto? Así le vienen a decir a Ezequías. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros hemos recibido amenazas así de groseras? ¿Sí? ¿Tú crees que porque vaya a la iglesia te va a pasar algo bueno? ¿Tú crees que porque eres cristianito te va a evitar? Hay gente que lo dice de una manera más sutil, pero lo dice igual. ¿No es así? Y hay algunos que son mucho más abiertos. Pero a Ezequías le hacen ver este asunto. Él decide que su vida está fundada en Jesús. Está fundada en la roca, iglesia, cuando la iglesia entiende esto. Porque, queridos, no es un tema de emoción, es un tema de decisión. Donde yo fundamento mi vida. Porque me conviene estar fundado en la roca que es Cristo, porque eso hace que yo me mantenga firme en medio de la tribulación. Y entonces dice que a pesar de todas estas amenazas, Jehová Dios estaba con el rey Ezequías. Yo quiero leer aquí le mandan la carta a Ezequías diciéndole todo esto que iba a pasar, que lo iban a destruir, que de dónde sacaba esa fe tan grande que él tenía, que no servía para nada, que esta cuestión iba más de mal en peor. Le mandan a decir todo lo peor. Adivine lo que hace Ezequías. Mire lo que dice. Ezequías tomó la carta y la leyó. A mí me gusta esta parte. Tomó la carta y la leyó, punto. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo después? Luego fue ¿dónde? Luego fue al templo. ¿Cuántos hay aquí que están con problemas y cuando están con problemas no vienen al templo? Y prefieren quedarse llorando en la casa. Dice que Ezequías tomó la carta, la leyó, luego fue al templo, extendió la carta delante de Dios y oró. O sea, le dijo: Señor, yo soy tu hijo, decidí cimentar mi vida en ti, pero mira lo que están diciendo. Y le mostró la carta. Mira Dios, mira lo que está pasando. Expuso su problema ante el Señor. Iglesia amada, cuando tú tienes tu vida cimentada en Jesucristo, tú tienes que venir a su presencia y exponer tu causa. Y mire la tremenda oración que se pegó Ezequías. Dios de Israel, tú tienes tu trono sobre los querubines. Tú eres el único Dios de todos los reinos de la tierra. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Préstanos atención. Mira lo que nos está sucediendo. El que tiene anclada su vida sobre la roca que es Cristo puede venir directamente a su presencia y exponer lo que le está pasando. Exponerle al Padre la situación que lo está aquejando. Siguió. Escucha lo que dijo Sennacherib para ofenderte a ti, el Dios de la vida. Es verdad que los reyes de Asiria han destruido a los países y sus territorios y que han echado a sus dioses al fuego, pero en realidad esos no eran dioses, sino imágenes de madera y de piedra hechas por manos humanas, y por eso fueron destruidas. Dios nuestro, te rogamos que nos salves del poder de los asirios, para que todas las naciones de la tierra sepan que tú eres el único Dios. Conversaba yo con una colega en una oportunidad y me dijo, en un minuto muy de abrir su corazón, me dijo, imagínese usted, me dijo, la diferencia entre tú y yo es que cuando tú estás afligido tienes a quien hablarle. En cambio, cuando yo estoy afligida, no tengo a quién hablarle. Y yo le digo, ¿por qué si Dios está ahí mismo? Es que no tengo a quién hablarle porque yo no creo en Él. Y luego me agrega, me encantaría tener esa persona para hablarle como le hablas tú. Y la vida de esta persona iba de tumbo en tumbo, de mal en peor. Después Isaías le mandó este mensaje a Ezequías. Y mire lo que habla del enemigo. Mire lo que Dios le dice al rey Ezequías, cómo se expresa Dios del enemigo que tuvo el atrevimiento de venir a amenazar al Hijo de Dios, Ezequías. Le dice, escucha, a ti, Sennacherib, Jerusalén te desprecia,
Los israelitas se burlan de ti a tus espaldas. ¿A quién insultaste y ofendiste? Escucha, iglesia, me ofendiste a mí, al Dios Santo de Israel. Tu mensaje es un grave insulto para mí. Iglesia, cuando alguien quiere venir contra ti, siervo, que decidió anclar su vida en la roca que es Cristo, y cuando alguien arremete contra ti, adivina contra quién está arremetiendo. Contra el mismo Dios. No es gratuito esto. Esto no es gratuito. María, la hermana de Moisés, la hermana, iglesia, la hermana, se puso a chismorrear, a chismear, en buen chileno, a pelar al hermano. Y se puso a decir, ¿y por qué él nomás dirige la iglesia y yo no, si yo soy tan buena como él? La hermana. Ella pensaba que estaba hablando contra Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, contra mí has hablado, porque yo escogí a Moisés como siervo. ¿Y qué le pasó a María? Lepra. Iglesia amada, aquí Dios le dice al rey, al enemigo, tú creías que estabas ofendiendo al rey de Israel. Tú me ofendiste a mí, al Dios Santo de Israel. Iglesia, el que está fundado sobre la roca, el Señor lo defiende. Tú presumes de tener muchos carros de combate y de haber subido con ellos a las montañas más altas del Líbano. Tú presumes de haber derribado los cedros, los pinos más altos y hermosos. Dices que has llegado a los lugares más lejanos, a los bosques más tupidos. Tu orgullo es haber hecho pozos y haber bebido el agua de todos los demás países. Presumes de que a tu paso los ríos de Egipto se quedaron secos. Pero ¿acaso no sabes que fui yo quien te permitió hacerlo? Tú dices, yo hice esto, yo hice lo otro, me fue fantástico, yo hice negocio, hice lo demás allá, me forjé un gran prestigio. Y el Señor le dice, ¿acaso no sabes? Le dice el Señor, que yo te lo permití. Desde los tiempos antiguos he planeado lo que ahora sucede. Por eso destruye ciudades fortificadas y las transforma en un montón de escombros. Por eso deja sin fuerza a sus habitantes y los confunde llenas de miedo. Y se han vuelto como la hierba del campo, como el pasto verde, como la hierba de los tejados que se seca antes de crecer. Y escucha bien, yo sé todo lo que haces. Dios conoce todo lo que cada uno de nosotros hace. Yo sé todo lo que haces. Sé a dónde vas y de dónde vienes. Y sé que te enojaste contra mí. Te enfureciste, te llenaste de orgullo. Qué terrible esto. Pero voy a ponerte un gancho en la nariz, como se les pone a los bueyes, y un freno en la boca, como se le pone a los caballos. Voy a hacerte regresar por el camino por donde viniste. Iglesia, cuando la situación es complicada, cuando se levantan todos en contra de ti y empiezas a tambalear, si tu vida está anclada en Cristo, que es la roca, Él sale a defenderte. Y Él pone en su lugar a todos los que levantaron la mano contra ti, los que se concertaron para hablar contra ti. Él da su justo castigo. Por eso es que me conviene y te conviene que tu vida esté anclada en Cristo, que es la roca. Por eso te conviene que tu corazón no se ensucie ni se envenene con la angustia y la ansiedad de qué irá a pasar conmigo. Más bien te conviene que tu corazón se inunde con la esperanza de que Jesús sale a tu encuentro. La palabra dice finalmente que el rey, en 2 de Reyes 19, si leemos más adelante,
el versículo 21 al 28. Voy a darte una señal que te hará saber lo que va a pasar. Este año y el próximo, lo único que el pueblo comerá será del trigo que crece por sí solo. Ni siquiera vas a tener que trabajar porque yo te voy a sustentar. Mire, este año y el próximo, 2 años en que ellos no tienen trabajo, 2 años, Dios le dice al rey, van a vivir de lo que de manera natural va a producir la tierra. Dígame si eso no es un motivo suficiente para dar gloria a Dios. A veces usted y yo estamos sin trabajo 3 meses y estamos desesperados. Y el Señor aquí a este que puso a Cristo como su roca, lo tuvo 2 años a todo un país viviendo solo de la mano de Dios. Porque Él provee cuando tu fe está anclada en Cristo. Porque no todos en Jerusalén van a morir de hambre, sino que un pequeño grupo quedará con vida. Dios hará esto porque los ama mucho. Y Dios quiere que sepas que Sennacherib no entrará a Jerusalén. Dios quiere que sepas, iglesia, que tus enemigos no van a poder contra ti. Solo si tu vida está anclada en la roca que es Cristo. Tus enemigos no podrán contra ti, no disparará ni una sola flecha, no la atacará ni construirá plataformas para subir por las murallas. Tendrá que volver por donde vino. Dios ha dado su palabra. Dios protegerá a esta ciudad por amor a sí mismo y por amor a David, quien le fue fiel en todo. Y fíjese que estos que estaban alrededor de Israel, listos para destruir al pueblo, escuche bien lo que pasó. Esa noche el ángel de Dios fue y mató a 185,000 soldados del ejército asirio, y a la mañana siguiente el campo estaba lleno de muertos. O sea, el que vive anclado a la roca que es Cristo tiene la esperanza que aunque se mueva la tierra, aunque truene la tierra y haya movimiento difícil de entender, pero si está anclado en Cristo, Cristo le da victoria al final. Por eso los edificios antisísmicos acá en el país son así, pues, hermano. Cuando están bien hechos, no se terminan los terremotos siguen igual. La diferencia está en que cuando viene el terremoto el edificio hace esto, se mueve para allá, se mueve para acá, pero no se cae. Adivine por qué, porque está bien cimentado. El cristiano que está bien cimentado en Cristo, viene el terremoto económico, de salud, de familia, se va para allá y se va para acá, pero no se cae, porque está cimentado en Cristo, que es la roca. Y habrá en este último tiempo, iglesia amada, más dificultad de la que hemos visto hasta el día de hoy. Habrá más oposición al Evangelio del que hemos visto hasta el día de hoy. Pero yo quiero ponerme firme en la roca de Jesús para que este tipo de problemas no terminen por hacerme caer, sino que tambaleo, pero luego me levanto, porque Él es mi roca. El libro de Lucas lo dice bastante bien. Si Dani pone el versículo, yo cuando era pequeño aprendí una canción, usted también se la sabe, y lo dice el propio Jesús a los discípulos. La canción decía, la cantaba, se la enseñaba a los niños, decía: el necio en la arena su casa construyó, el necio en la arena su casa construyó, la lluvia descendió y el río subió y la casa se cayó. Y la segunda estrofa dice: el sabio en la roca su casa construyó, el sabio en la roca su casa construyó, la lluvia descendió y el río subió y la casa permaneció. Jesús le dijo a los discípulos en Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 47 y 48, Lucas 6,
47 y 48, que el reino de los cielos es exactamente esto. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, el siguiente versículo dice, es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. Conclusión: tenemos, iglesia, que construir nuestra vida en la roca, no en arena, no en arena. Y la búsqueda de la palabra de Dios, porque dice que la roca es Cristo, Cristo Jesús. Por tanto, la vida tiene que estar cimentada en Cristo Jesús, que es la palabra viviente. Por eso, iglesia, cuando tengas un problema, escúchalo bien. Cuando tengas un problema, si estás anclado en Cristo, no escuches lo que te dice la amiga ni el amigo. Por mucho que tú le quieras, ¿a quién tienes que escuchar? Cristo, porque Él es tu roca. Cuando llegue el momento de tomar decisiones, no hagas lo que hace el resto de la gente para que le vaya bien. Haz lo que la palabra dice que hagas. Y ahí tu vida va a estar fundada en la roca. Tú necesitas que se te den oportunidades. Haz lo que la palabra te dice y Dios te va a abrir las oportunidades. Sabes, si tú estás enfermo, no corras a todas las ofertas que hay afuera. Si tú estás enfermo, haz lo que la Biblia dice que tienes que hacer. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y la fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No partes como loco a todas las personas que te indicaron. Haz lo que la palabra te dice. Si no tienes en tu casa y no tienes cómo sustentarte y tienes un poquito, pero muy poco, no hagas de buscar a los prestamistas de afuera, no hagas esto de invertir y pedir prestado y lo demás allá. Haz lo que la palabra te dice, y la palabra te dice, ¿qué tienes en tus manos? Tráelo al Señor. Un muchacho tenía 5 miserables panes y 2 peces. Nada. Pero los trajo al Señor y el Señor multiplicó y le dio de comer a más de 5,000 personas. O sea, la vida anclada en la roca es Jesús, es obedecer lo que la palabra dice. Iglesia amada, tiene su costo, porque hay muchas veces que los pastores tendrán que decirle, obedezca a la palabra, y eso no trae muchas veces mucho entusiasmo. A veces tenemos que decirle, hermana, hermano, usted está pensando cualquier cosa, menos en la palabra. Se está dejando guiar por cualquier cosa, menos en la palabra. Pero si te fundamentas en la palabra que es Cristo, tienes la ventaja de que vas a sucumbir a toda dificultad del enemigo. Dios quiere que la iglesia no caiga, más aún, Él quiere que la iglesia se mantenga firme. Así que te invito a buscar la roca que es Cristo Jesús. Te invito a buscar su palabra. Te invito a que prefieras el consejo del Señor al consejo de los seres humanos. Te invito a que prefieras el consejo de la palabra de Dios al consejo de la filosofía, de la ciencia, del conocimiento humano. Te invito a que prefieras la amistad de los que son santos y apartados para servir al Señor antes de la amistad con el mundo. Busca que tu vida se fundamente en Jesús. Busca las cosas del Señor. Fundamenta tu vida en Él. Y si aún no lo has hecho, es tiempo. Dios nos da esta oportunidad de buscarlo a Él
porque cuando a Él se le busca, de Él encontramos el socorro oportuno. Vamos a orar, póngase en pie.